Buenas noches para todos y para los que acaban de entrar. Un favor, yo reconozco algunos nombres, creo reconocer algunos nombres del encuentro del sábado, como por ejemplo John Jairo, eres tú. ¿Tienes audio, John? Sí, profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. Y buenas Bueno, noches Maylin, también a hablamos mis con ella el compañeros día también. sábado. Sara Camila, ¿eres tú la misma del sábado? Sí, señora. Perfecto. No recuerdo a Isa, ni a Viviana, ni a Laura. Si estuvieron el sábado me lo recuerdan y si no me gustaría que me lo dijeran para pues yo saber. Profe, hola con Isa. No, yo el sábado la verdad no pude asistir. Perfecto. Vale. ¿Viste que monté a la plataforma la grabación del encuentro? Sí, profe. Perfecto. Viviana, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Cuéntame, tú tampoco pudiste estar el sábado, ¿no? No, profe, yo no pude estar tampoco el sábado. Ok. ¿Viste que monté la grabación al curso? Sí, Listo. profe, sí, señor. Muchas gracias. Laura, ¿usted tiene sonido? Parece que no. Bueno, en ese orden de ideas quisiera compartirles varias cosas. Laura, como pues no te escucho, no tienes micrófono, espero tú me estés escuchando a mí. En la plataforma, igual que le mencioné a los compañeros, está la grabación del encuentro y espero poner también esta, para no repetir lo que ya dije. Quiero compartirles pantalla en este asunto. Quiero que veamos esto. Me ayudan, están viendo los resultados de la actividad diagnóstica. Sí, señora. Gracias. Bueno, estos son los resultados y esto es lo que me permite a mí saber más o menos como en qué tema podríamos reforzar para que ustedes puedan, digamos, comprender lo que se espera pues del curso. Y digamos que sería pues como en ese orden donde yo trataría de hacer más énfasis. Varios me han mencionado que no tienen un saber previo de esto, entonces me encuentro acá, por ejemplo, que básicamente la mayoría de las preguntas, digamos, generaron como cierto impacto en el sentido de que solo contestaron 10, ¿cierto? Y entonces vemos que ninguna de las preguntas fue superada, digamos, por la mitad. Es decir, que yo podría entender que no hay muchas fortalezas a la hora de responder a estas preguntas. Eso no significa, pues, que yo les vaya a dar un curso extra rápido de economía, pero sí puedo, por fuera del contenido de la asignatura, sí puedo ayudarles con algunas temáticas, no solo para el buen desarrollo de la asignatura, sino para la vida, porque la economía tiene muchas particularidades, pero la más importante es que las personas vivimos en un sistema económico al cual nosotros no pedimos venir, simplemente nos encontramos con una forma de organización preestablecida y en la medida en la que nosotros tomemos mejores decisiones, esa vivencia dentro de ese sistema, pues digamos, va a ser un poco más placentera y menos traumática. ¿Me comprenden? Una pregunta que yo quisiera que ustedes se hicieran en su mente en este momento y conversáramos un poquito de ella, pero aquí pues como con opiniones voluntarias, es, ¿ustedes creen de 1 a 10, dándole una valoración de 1 a 10, qué magnitud le dan ustedes de componente económico o qué tan importante es el componente económico a la crisis sanitaria que está viviendo el mundo en este momento? Le puedo dar una valoración de 1 a 10. ¿Quién me quiere responder? Profe, pero es que eso depende de muchos sectores económicos, o sea, hay sectores económicos que se vieron muy afectados, o sea, 10 y hay otros que no se vieron tan afectados. Total acuerdo, pero miremoslo de manera general. Cuando usted piensa en el problema pandemia,
y uno dice, la pandemia tiene varias variables, pues la variable salud está en 1, porque está colapsado, ¿cierto? Sí, Entonces, si le claro. fuéramos a dar una valoración, yo creo que es que la pregunta me quedó mal formulada. Si le vamos a dar una valoración del componente o la variable económica dentro de la pandemia, ¿usted qué valoración le daría? ¿Es muy importante, poco importante? ¿Usted qué número le pondría? Profe, Hola, John. pues yo le diría que en salud, uno como dice usted, pues porque todo está colapsado. Y a nivel de empleo, le pondría un 2 o un 3. ¿Por A qué? nivel económico Porque le es, pondrías un 2 o un 3. La porque es compañera que, con... Sí, te escucho. porque es que si vamos a mirar en muchas de las empresas y eso, salieron o salieron perjudicadas o están perjudicadas en estos momentos pues, por la pandemia. Y miremos, por ejemplo, el comercio informal. Está acabado casi que de un todo y por todo. Y si vamos a mirar, mire, por ejemplo, el gremio de hoteles, mire el gremio de restaurantes y mire la mayoría, por ejemplo, de vendedores informales, donde, por ejemplo, se podría decir que en muchos casos hay gente que está aguantando hambre por esta situación. Entonces yo a esa parte yo le daría, máximo le pondría un 3. Ok, me gusta mucho tu respuesta. Me gusta muchísimo tu respuesta. Yo quisiera volver a hablar con la chica que hablé hace un momento, Hola, sí, conmigo. con Sara. Sara, Sí. regáleme un número. No No, sé, yo digo tranquila, que, estamos conversando. pero 10 muy bueno o uno, No, no 10 una entiendo. maravilla y 1 una perversión. ¿Qué? Ah, ok, entonces yo me equivoqué ahí, ok, sí. No, para mí un 5, porque es que no podemos incluir a todos los sectores en un solo número, ¿sí me entiende? Entonces, Vale, listo, perfecto. o sea, yo ¿Alguien lo más que veo me desde mi opine? punto de vista, desde mi vivencia. De acuerdo, sí, y tiene toda la Entonces, razón porque uno habla de la fiesta, es como le va sí, eso, en ella. ¿Cierto que sí? sí. Lo que pasa es que, bueno, a mí, por ejemplo, en lo profesional, digamos que la afectación que he tenido ha sido mínima, pero he tenido en lo profesional, pues en Por el ejemplo, qué pena la interrumpo. Por ejemplo, o sea, yo hablo, por ejemplo, desde mi profesión. Por ejemplo, un contador, pues un contador no se vio afectado, pues en la mayoría de cosas en nada, ¿sí me entiende? O sea, a la final hasta beneficiado se vio, porque las declaraciones se aplazaron, porque dieron un montón de plazos para poder presentar las cosas, ¿sí me hago entender? sí, Y sí, a te la final entiendo. le siguieron pagando, a la final siguieron recibiendo su dinero, ¿sí me entiende? Entonces, o sea, son muchos sectores que no se vieron afectados, como otros que sí se vieron, pues, y en este momento los estamos viendo Perfecto. colapsados. Yo tengo frente a ese caso en particular una opinión, pero quisiera que alguien más nos opinara. Muy importante que alguien más nos opine, porque yo creo que es la mejor manera que yo tengo de incluirlos a ustedes en estas temáticas, de despertar en ustedes un poco más del interés que ya tienen despierto, cosa que me agrada profundamente. ¿Quién más me quiere compartir su opinión? No, profe, Viviana. Viviana, hola. Pues, hola, profe. Yo estoy muy de acuerdo con Sara, porque pues en el sector agropecuario en el que yo trabajo, tampoco se vio muy afectada. Sí, Entonces, de hecho, pues antes, por el contrario, ha salido un poco más beneficiado. sí, Entonces, creo que ahí sí estoy muy de acuerdo con Sara en que un 5, porque es como mitad y mitad, se puede decir así. listo. Perfecto, muy bien. Me agrada y muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar o continúo? Bueno, en este orden de ideas yo tengo para decirles varias cosas. Yo estoy de acuerdo con ustedes hasta cierto punto. Mi vivencia personal, digamos que yo me he visto afectada en parte porque pues ha habido deserción escolar, porque hay personas que no han tenido con qué pagar su universidad, ¿cierto? Eso significa que hay cursos que se han cerrado, en fin. Sara,
tengo un compañero, pues no te puedo hablar de muchos, por eso estoy de acuerdo contigo en que algunos sectores se afectaron mucho, otros no tanto y otros no se afectaron. Pero tengo un compañero particularmente que es contador y él sí está muy preocupado porque él se movía, ¿sabes en qué gremio? En el gremio de las pequeñas y medianas empresas y en el tema de los parqueaderos. Entonces él tenía una oficina y creo que ya la están cerrando, la tuvieron que liquidar. ¿Y qué hace un contador llevándole la contabilidad a los parqueaderos? Lo que pasa es que él toda la vida se ha movido en el sector de transporte. Inclusive su actividad adicional a ser contador y profesor, él ha tenido buses. Entonces, por eso conoce el gremio de los vehículos, buses, taxis y cosas de esas. Entonces, como el comercio lleva cerrado tanto tiempo, pues se está abriendo parcialmente y las personas que tenemos vehículos, la gran mayoría estamos encerradas en la casa, pues porque estamos generando teletrabajo. Este compañero sí se ha visto muy afectado. Entonces, uno encuentra cosas de largo y de ancho. ¿A dónde quiero llegar con esto más allá de identificar si hay mucha afectación o poca? Es a que cuando hay una afectación de estas, ¿cuál es la mejor forma de salir de un problema de este calibre? ¿Cuál creen ustedes que puede ser una buena forma de resolver un problema como este? Primero, que llega de improviso porque nadie esperaba una pandemia. Segundo, que es una cosa que nos afecta a todos de alguna manera, a unos más y a otros menos, insisto, y que es mundial. ¿Qué creen ustedes que puede ser una salida salomónica, que uno diga, no, yo a través de este mecanismo me puedo defender de esta pandemia? ¿Qué se les ocurre? Profe, es que, o sea, es que cada persona se adapta como a las situaciones, ¿sí me entiende? Entonces, por Claro. ejemplo, pueden reactivar, o sea, no soy pues ni la más tesa en eso, pero yo pues como una ciudadana, uno opina muchas cosas, entonces dicen, Claro. bueno, van a reactivar la economía, pero se aumentaron los casos, pero hay más enfermos, pero hay más colapso en la salud. Pues entonces, o sea, si un profesional, pues no he escuchado el primero que salga y diga es que reactivando la economía se van a acabar los casos de COVID, no, pues no es, pues, ¿sí me entiende? Sí, Entonces, sí le no, eso es entiendo y muy me surge difícil otra decirlo. pregunta. Para yo ir consiguiendo llevarlos al punto donde los quiero poner. Es más fácil para resolver, Laura, si es Laura, no, Sara. Si es, a ver, es más fácil, Sara, para usted resolver el problema hoy que si la pandemia se hubiese sucedido, por ejemplo, cuando usted era estudiante de bachillerato. Le hago la misma pregunta desde otra perspectiva. ¿Quién tiene más posibilidades hoy de resolver el problema que le ha causado la pandemia? ¿Usted o una ama de casa sin preparación? No, pues yo creería que uno pues como más por el rumbo profesional, pues no es como denigrando a nadie, pero sí, o sea, sí tiene más posibilidades como de ir más allá del problema, una persona pues que es un poco más profesional. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un profesional y una ama de casa? Profe, disculpe, ¿puedo? Claro, todos pueden opinar. Aportar. Pues es que a mí lo que me gusta es conversar, a mí los monólogos no tanto. Perfecto, Dale. profe. Pues es que, no sé, para mí no interviene tanto en este caso específico la profesionalidad, porque también depende mucho del emprendimiento. De hecho, hay muchas más personas que han emprendido más empresas que no tenían profesiones y trabajos específicos ahora con la pandemia. Exacto, que un profesional ahora están aprovechando esta situación y están creando empresas y están haciendo más cosas que incluso otras personas que tienen una profesión que se sienten estancados porque en su profesión no han podido continuar debido a la pandemia. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Pero hay una Buenas noches. Hola. Regálame Mi nombre es... regálame un minuto, Kelly. Hay una cosita a la que yo quiero que lleguemos.
y es a la capacidad de obtener información de las personas. Yo no quiero referirme básicamente a que usted tenga un título de algo o esté procurándose un título. A donde yo quiero llegar es que mientras más información tenga una persona, más fácil puede resolver un problema, ¿cierto? Cuando yo hago el símil con quien no tiene una profesión, por ejemplo, porque los emprendedores antes de emprender básicamente tendrían que conocer el mercado al cual se van a enfrentar. ¿Me hago entender? Entonces, la idea es que mientras más información usted tenga, más podrá resolver el problema. Y apenas escuchemos a Kelly, continúo con la idea. Kelly, buenas noches, te escucho. Sí, buenas noches, profes y compañeros. La verdad, mi opinión es acerca del tema y lo vivo pues con una tía que se quedó sin empleo en este momento, Sí. pero ella ha sabido resolver como el sustento de su familia vendiendo tamales, morcilla y pues está contenta y está ¿Y ella los consiguiendo, no hace le o ha los faltado compra? nada. Ella los hace. Y los hace porque lo sabía hacer, Ah, sí, porque los sabía hacer, porque ya tiene tenía el información. conocimiento. Sí, y se ha reinventado porque no sabía pues cómo hacer pizza y también está haciendo pizza los fines de semana y las ha ido mejorando, empezó con solo hawaiana, ahora le está haciendo, o sea, ella misma ha ido adquiriendo, pues ella tiene como arte para eso y se ha reinvertido y bueno, ha innovado con esta manera de sustentar su familia. Muy bien, muchas gracias por eso. Allá quiero ir. Hacia allá es donde yo quiero ir. Más allá del título que se consiga, yo creo que la posibilidad que nos da resolver un problema está mediada básicamente es por la cantidad de información que yo tengo. Es decir, es cierto, si usted me devuelve la pregunta y de qué tan afectada se pudo haber visto la economía frente al tema de la pandemia, yo le diría que muchísimo. Para mí la economía es una variable que puede estar en 2 o en 3, como lo mencionaba John Jairo, por el tema del empleo. Pero por el tema del empleo es porque tenemos, en Colombia particularmente, tenemos una economía que tiene un componente del sector servicios muy fuerte, y John Jairo lo mencionaba con cierto nivel de detalle. Él decía, no, es que hay mucho desempleo, por ejemplo, entonces los bares, los restaurantes, los hoteles. Claro, porque si nosotros miramos las cifras del Producto Interno Bruto colombiano, que esto lo verán más adelante en macro seguramente, nos vamos a encontrar que un gran componente de ese Producto Interno Bruto colombiano tiene que ver con el sector servicios y el sector turismo. Los países que dependen de otras actividades como la industrial, como la agrícola, como de pronto la minera, otras actividades que no generan este tipo de aglomeraciones, que no es el caso nuestro. Nosotros tenemos muy desarrollado el cuarto sector que tiene que ver con la cultura, el teatro, la comunicación. Entonces nosotros tenemos una cantidad de actividades culturales y de relacionamiento, de sociabilización, que generan dinero, ¿cierto? Pero que exigen unos altos niveles de sociabilización y de encuentro. Por eso esas actividades tuvieron que parar gracias al alto nivel de contagio. Entonces, donde yo quiero finalmente ubicarme es que las personas que tengan más información van a poder resolver el problema que la pandemia les presenta en términos económicos. Entonces, si usted es profesional o no, no dependerá solo de eso, sino de la capacidad que usted tenga de dedicarse a otra actividad gracias a que usted tiene información que le permita hacerlo. ¿Van conmigo? ¿Me van entendiendo la idea? Sí, profe. Ok, entonces yo quiero tomar esto como ejemplo para mostrarles a ustedes la importancia no solamente de saber economía social, sino de saber economía en general, porque las personas que tenemos información económica reconocemos el duro momento que pasa la economía y digamos que podemos tomar unas medidas antes de que la cosa se agrave o que las situaciones pasen. Entonces, tener información económica, para devolverme al inicio de mi charla, es que nosotros no pedimos venir a un sistema socioeconómico como estos, pero estamos aquí, donde estamos consumiendo desde antes de nacer. Entonces, lo mínimo que uno le pide a cualquier persona, y aquí estamos entendiendo una falencia,
porque ya de hecho muchos teóricos, muchos maestros reconocidos, muchas instituciones de gran envergadura están viendo la necesidad de que a los niños, los jóvenes, los adolescentes se les prepare en educación económica y financiera, porque es que las crisis económicas son reales y entonces no queremos pensar, pero así será, es que posterior a la crisis pandémica viene una crisis económica. ¿Por qué? Porque hay mucha gente sin empleo y porque el hambre ataca. ¿A quién? A todo el mundo. O sea, el hambre no es menor para el que no tiene dinero, ni es mayor para el que lo tiene. La diferencia entre el que tiene dinero y el que no lo tiene es la capacidad de consumo, no la cantidad de necesidades, ¿cierto? Y ese tipo de situaciones, psicológicamente hablando, genera unos desórdenes sociales muy fuertes, porque hay personas que no tienen información para hacer lo que nos mencionaba Kelly, que no tienen información para hacer lo que nos mencionaba Sara, para reinventarse, para hacer otras actividades, y entonces esto genera problemas sociales, ¿como cuáles? Como las vacunas, como el microtráfico, como el robo, como el asesinato, en un montón de situaciones que se generan por una sola razón, porque la gente necesita dinero, pero lo quiere rápido. Entonces, la descomposición social que nosotros, digamos, de alguna manera le endilgamos a la desigualdad, no estoy diciendo que no tenga la culpa, pero hay más variables. Sería muy ligero de mi parte decir que solamente la desigualdad social tiene la culpa de la degradación del ser humano. No es así, pero sí tiene un componente muy importante. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos viene pierna arriba, lo que viene posterior al control de la pandemia, es un desorden social y económico mayor al que hemos venido viviendo. Entonces uno dice, profe, pero en Estados Unidos no han aumentado los crímenes. Primero, no sabemos. Segundo, Estados Unidos puede no tener la problemática social que Colombia viene arrastrando desde los 70 y desde los 80 con el narcotráfico, principalmente en Bogotá, Medellín y Cali, ¿cierto? Cosas de este estilo. O sea, nosotros ya venimos arrastrando unas crisis. Y el arrastrar esas crisis hace que cualquier variable adicional pues genere unos desórdenes aún mayores. Esto que les estoy diciendo, digamos en esos términos tan fuertes y tan pesados, pues no es para meterles terror, aunque parezca, sino para que ustedes digan, sí, yo creo que aquí hay que tener un poco más de información económica de la que ya tenemos. De hecho, esa fue una de las grandes preocupaciones que me manifestaron las personas que asistieron al encuentro del día sábado, y por eso yo quiero, digamos, el día de hoy, hasta donde ustedes me aguanten, hasta donde me lo permitan, de pronto hablar de algunos conceptos básicos económicos que le van a permitir entender, digamos, su posición en la economía hasta el día de hoy. Entender la necesidad de aprender no solo a producir, sino aprender a consumir, porque es un acto innato que hemos realizado durante toda la vida. Yo tengo 43 años y empecé a escuchar a partir de los 18 que entré a la universidad que había que aprender a consumir. No le estoy diciendo que yo sepa consumir, le estoy diciendo que tengo la teoría. A veces la aplico, a veces no, pero sí de pronto en algunos aspectos puedo cometer menos errores que algunas otras personas que no tendrían la información. Y me parece que usted desde su ámbito profesional, particularmente en el área en el que usted se desempeñe, o si es contador o quiere ser otro tipo de profesional, pues yo creo que mientras más información tenga, la toma de decisiones asertiva va a ser muchísimo mayor. Básicamente esa es la invitación. Entonces, por eso tengo que registrar como con cierto dolor que no hayan contestado todos la actividad diagnóstica, porque yo esperaba recoger de la actividad diagnóstica de 29 personas las falencias reales. En ese orden, pues tampoco eso es inconveniente para mí. Hay ciertas temáticas que desde mi experiencia como economista y como docente considero que ustedes deben de conocer, par y paso que vamos desarrollando el curso, y que adicional yo también puedo irle resolviendo dudas del curso, pero que también quiero dedicar un tiempecito a aquellos conceptos que yo esperaría que ustedes ya tuvieran, pero que no los tienen, y que no vamos a lamentarnos más, sino que lo vamos a resolver. ¿Van hasta ahí conmigo? Sí, profe. Ok, muy bien. Como estamos en Zoom,
En el Zoom gratuito, esto es un poquito cansón porque él se desconecta cada 45 minutos. Sin embargo, yo abrí la reunión desde las 7 hasta las 9:30, no significa que nos vayamos a quedar hasta esa hora. Yo la abro hasta esa hora, es para que cada vez que se nos corta el Zoom, podamos volver a entrar por el mismo enlace, ¿de acuerdo? El mismo que les monté en el grupo. Entonces vamos a hacerlo así. Ya faltan 3 minutos para que se corte. Yo voy a parar aquí. Ustedes también van a bajar el texto. Por favor, descárguenlo en su computador. Es un buen regalo. El texto que les acabo de mandar al chat grupal. Ábralo en el capítulo 1. Téngalo a la mano porque vamos a trabajar en él un rato esta noche. Y al regresar, apenas se conecten los 11 que estamos, nos conectemos los 11 que estamos, vemos un videíto de 5 o 6 minutos y arrancamos desde el concepto de economía y en el texto trabajamos los 10 principios de la economía que estoy segura le van a abrir mucho la mente y la perspectiva para lo que usted ya viene leyendo dentro del módulo de fundamentos de economía social, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe.